¿Qué tal, muchachos? Muy buena tarde. Hoy estamos trabajando el tema de derivada por incrementos, también conocida como la famosísima regla de los 4 pasos. Para ello vamos a hacer el reto 10 del ejercicio 28 de su libro de texto para que pueda hacer tarea, estudio para su examen y sobre todo para también guardarlo para futuras generaciones. Chavillos, chavillas, ¿me autorizan grabar el presente video? Sí, profe. Profe. Ok, perfecto. Chavillos, chavillas, pues fíjense que todo lo que hemos estado analizando hasta el momento habla acerca de límites. Bueno, todavía seguimos con este proceso. En el límite, lo que nosotros estamos buscando es una aproximación para encontrar el valor de una función. Y resulta que cuando nos aproximamos en el eje de las x por el lado izquierdo y por el lado derecho a un valor determinado de x, es porque queremos saber cuánto vale esa función en y, porque existe una indeterminación. Y el límite es un muy buen elemento para poder determinar ese valor. Y resulta, chavillos, que esas aproximaciones que hacemos desde el punto de vista infinitesimal significa que vienen siendo cómo cambia mi variable x y en este caso de manera muy, muy pequeñita. Por eso, el tema del día de hoy que tiene que ver como derivada por incrementos, significa que yo voy a hacer que la x se incremente o decremente, que era desde el punto de vista infinitesimal en el límite. Es decir, voy a seguir analizando esto desde muy, muy, muy pequeño, el cambio en la X, para saber cómo es el cambio en la Y, pero también muy, muy, muy pequeño. Por ello, chavillos, la derivada por incremento significa cómo cambia, en este caso, mi variable Y con respecto a la X. Seguimos trabajando el mismo esquema porque tenemos una función, como es el caso que tenemos aquí en pantalla, que dice que Y es igual a X menos 1 por la X cuadrada más X más 1. Pero resulta que yo quiero analizar esta función un poquito antes, un poquito después de mi x, igual. Y para ello voy a determinar un límite. Pero fíjate bien, esos pequeños cambios que nosotros estamos analizando tanto en x como en y vienen siendo las derivadas. Es como cambia una variable con respecto a la otra. Por ello, chavillos, vamos a utilizar la famosísima regla de los 4 pasos. Se llama así porque efectivamente son 4 pasos los que nosotros vamos a trabajar. Por ello, chavillos, y entonces vamos a hacer este ejercicio. Fíjense bien. Pues resulta que cuando me den una función, en este caso es una multiplicación, chavillos, si yo la puedo multiplicar para que mi función se haga un poquito más sencillo, hay que hacerlo. Entonces, huerquillos, ¿qué tenemos aquí? Para esta función que es multiplicación, voy a multiplicar la x por los 3 términos del otro polinomio y el menos 1 por los 3 términos. Entonces, chavillos, tenemos lo siguiente. Primero, mi función, si la puedo multiplicar, es decir, si puedo hacer una simplificación de mi función, hay que hacerlo. Perdón. Si yo multiplico esta x por la x cuadrada por x y por el 1, me generaría x por x cuadrada, x cúbica, x por la x de acá, sería x cuadrada, y esta x por 1, pues sería x. Luego el menos 1 por, son estos 3 términos. Si te fijas, pues nada más sería cambiarle el signo a los 3 términos. Entonces aquí tendríamos menos x cuadrada, menos x y menos 1. Ese es el cambio que yo tendría que hacer. Y me doy cuenta, chavillos, chavillas, que pues, este vendría siendo mi multiplicación. Después de aquí, pues hay que verificar si se puede simplificar. ¿Cómo sería esto? Mira, pues la x cúbica no tiene términos semejantes, pero la x cuadrada sí. Tengo esta x cuadrada menos x cuadrada. Luego tengo x menos x. Y resulta, chavillos, que realmente la función que voy a trabajar es la de y es igual a x cúbica menos 1. Como quien dice, es como si hubieran puesto este ejercicio a resolver. Entonces, si yo mis funciones las puedo simplificar por elementos más sencillos, chavillos, bueno, entonces me doy cuenta que hay que hacerlo y ya después aplicar la regla de los 4 pasos. Por lo siguiente, fíjate bien, ¿qué me dice la regla de los 4 pasos? Bueno, cuando tú tengas tu función original, lo que te dice es, vas a sustituir las 10 que tú te encuentras en tu función original por
en la siguiente nomenclatura. Te la voy a escribir aquí en pantalla para que la tengas en cuenta. Y este sería el paso número 1, por eso se llama la regla de los 4 pasos. Aquí está, mira. La voy a colocar aquí en pantalla y aquí sería esta primera. Miren, chavillos, ahí está la regla. ¿Qué me dice? Que en tu función tú tienes una y, cámbiala por y más delta y. Este delta y, chavillos, es el incremento que estábamos hablando hace ratito. Porque acuérdate que la delta es incremento o decremento. Es decir, que yo tengo un valor y que lo voy a ir incrementando poco a poco. Puede ser desde el punto de vista infinitesimal. Para que así la aproximación sea más exacta buscando el valor de y. Perdón. Y luego, cuando yo tenga las x, huarquillos, los voy a cambiar por x más delta x. Vamos a buscar un valor de x muy aproximado a esta x original. Chavillos, entonces, mi función que yo tengo aquí en este caso, que es x cúbica menos 1, voy a hacer ese proceso de transformación. Y este proceso de transformación implica que donde yo tenga la y, le voy a cambiar por y más delta y. Aquí está. Donde tengamos la x, huarquillos, que en este caso tiene un cubo, le voy a colocar un paréntesis y le voy a cambiar por x más delta x, chavillos. Aquí está. Ahí estaría. Ese es el primer paso. Identifico mi función. Ya que tengo la función, la cambio y con delta y, x con la x delta x. Bueno. Y ahora seguiría el paso número 2. El paso 2 lo que me dice es restar la función original. Órale, pues la función original es esta, mira, y igual a x cúbica menos 1. Entonces vengo y la traslado acá, y esta sería una resta. Vamos a poner aquí en moradito, indicando que el paso es el paso número 2. Entonces, huarquillos, aquí la idea es darte cuenta que a esto que yo formé, al sustituir la letra de y por y más delta y la x por x más delta x, le voy a restar esta función original. ¿Cómo me quedaría? Mira, lo que yo tengo del lado izquierdo, lo resto con lo del lado izquierdo. Lo que tenga del lado derecho, lo resto con el lado derecho. Y sería de la siguiente forma, miren. Y menos y, 0. Delta y menos, ya no tengo nada. Como quien sería delta y menos 0, pues sería delta y. Y luego pondríamos igual a esta función que es la que nosotros hicimos el cambio, le restamos la original, pero al hacerle el menos, huarquillos, le voy a agregar aquí un corchete, porque pues obviamente este signo negativo va a hacer que cambie los signos que aparezcan después de él. Entonces, chavillos, sería esto que yo tengo aquí arribita, que es x más delta x al cubo menos 1, le resto, en este caso, la x cúbica menos 1, que voy a colocar aquí abajito. Entonces, chavillos, ¿sí queda claro cómo estoy haciendo esta resta? Levante la mano virtual y abra micrófono si está de acuerdo con la resta. Profe, yo no puedo explicarlo, por favor. Sí, mire, aquí lo que estoy haciendo es hacer la resta de entre estos dos elementos. Es decir, mira, te voy a acomodar un poquito más aquí. Voy a buscar como que los espacios. Quiero que te des cuenta me lo reacomodo acá para que lo puedas ver mejor. Es como el método de sistema de ecuaciones de reducción. Voy a restar la ecuación de arriba con la de abajo. Pero obviamente lo que está del lado izquierdo del igual, con lo del lado izquierdo, y lo que está del lado derecho del igual, con lo que está del lado derecho. Entonces, huarquillos, sería algo así. Y menos y se eliminan. La delta y, pues no le resto nada, por eso la delta y pasó directo. Y luego acá, este x más delta x al cubo menos 1, pues le resto este x cúbica menos 1. Es lo que estoy aquí expresando, porque es el paso número 2 que me está solicitando restar la función original. ¿Ahora se quedó claro quién preguntó?
Sí, profe, gracias. No, al contrario, de nada. Qué bueno que pregunten, eso es bueno. Chavillos, pues ya hago la resta, pero para hacer la resta, pues hay que hacer las operaciones que me indican que van apareciendo, como por ejemplo, miren, este binomio en cubo, este signo negativo, entonces hay que desarrollar estas operaciones, huerquillos. ¿Cómo quedaría esto? Miren, voy a poner aquí abajo. X más delta X al cubo, huerquillos. Bueno, pues resulta que es un binomio al cubo tal cual, hagamos su proceso. Vamos a escribirlo aquí a un ladito y luego ahorita borramos el binomio. Acuérdate, es el cubo del primer término más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo término elevado al cuadrado. Aquí donde le pongo paréntesis, voy a ver en dónde se utilizan y dónde no. Y ahorita lo representamos. Y luego el cubo del segundo término. Ese es el proceso del binomio al cubo, ¿eh? Ahorita quitamos esto que tengo del lado derecho. Amigos, el cubo del primer término, pues sería x cúbica, más el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primer término por el segundo elevado al cuadrado. Y quiero que cheques algo importante, ¿eh? Ese cuadrado está arriba de todo el delta X, o podemos poner el cuadrado arriba del triangulito, pero no arriba de la X, porque luego si lo ponemos arriba de la X sería otro elemento diferente completamente. Entonces tomen nota ahí, huerquillos. El cuadrado o es arriba de todo el delta X, o lo que voy a hacer es que aquí arriba del triangulito le acomodo el cuadrado. Pero eso es importante, ¿eh? No va arriba de la X. Hasta aquí, chavillos, vamos claros con el ejercicio. Sí, profe. Gracias. Qué bueno, levanta la mano virtual también. Bueno, pues entonces al final sería el cubo del segundo término. Y en este caso se va a repetir el caso. Voy a poner el cubo arriba del triangulito. Y este sería mi binomio al cubo. Ahí está. Fíjense bien. Cubo del primer término. Aquí está. Triple producto del primero al cuadrado por el segundo. Más triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo. Por lo tanto, huerquillos, el binomio al cubo ya se realizó. Lo quitamos de aquí. Y luego dice aquí, menos 1, ¿verdad? Porque era el que teníamos acá originalmente. Este signo negativo afecta al corchete, por eso aquí el cubo lo multiplico por menos, y este menos se hace más. Ya quitamos esto de aquí. Ese estaría. Entonces, menos por más, menos. Menos por menos, más. Y ahí está, chavillos. Ya realizamos el binomio del cubo, ya multiplicamos el signo negativo. Hay que simplificar, eso es súper importante. ¿Cómo quedaría esta simplificación? Fíjense bien. Oh, bueno. Chavillos, ¿ahí se ven bien en pantalla el ejercicio? Sí, profe. Ok. Simplificamos, miren. Esta x cúbica se va a simplificar con esta x cúbica negativa. Entonces, más con menos se quita. Y luego, miren, menos 1 más 1. Chavillos, quiero que te des cuenta de algo importante. Siempre que hacemos este proceso, siempre se deben de reducir algunos términos. Eso es importante. Al reducir términos me doy cuenta que voy por buen camino. Bueno, aquí está x cuadrada, este es x, delta cuadrada x, delta cúbica, todos ya son diferentes. Chavillos, ya hicimos el paso número 2, restar la función original. Paso número 3, me dice, pues vamos a dividir con delta x la igualdad. Entonces me traigo mi resultado que obtuve de la simplificación. Y como dice, hay que dividir con delta x la igualdad. Entonces esto es del lado izquierdo y también del lado derecho, chavillos. Porque dice que es con la delta x hay que dividir la igualdad. Entonces del lado izquierdo
del lado derecho. Ellos, entonces, cuando yo coloco este delta X, del lado derecho voy a verificar cómo simplificar los delta X. Y del lado izquierdo se van a dejar escritos expresados. ¿Qué significa aquí? Miren, aquí tengo 1, 2, 3 términos. Y de estos 3 términos que yo tengo aquí, pues, ¿qué creen que es el factor común? Bueno, el factor común es el que se repite. Miren, la X cuadrada y la X se repiten en los primeros 2 términos, pero en el tercero no. Y la delta X en el primer término, la delta cuadrada X, la delta cúbica X es la que se repite. Se repite la delta X. Recuerda que cuando sacamos el factor común, seleccionamos el que tiene el exponente más pequeño. Si yo factorizo esta delta X, en la parte de adentro del corchete, ¿cómo me va a quedar, chollos? ¿Me pueden decir cómo queda esto? Ahí estamos, chollos, Queda ahí estamos. como 3x cuadrada ¿Correcto? más 3x delta x ¿Correcto? más delta x cuadrada. ¿Correcto? Delta cuadrada X. Chavillos, ¿para qué factorizar? Para darme cuenta que el lado derecho, así como Moy nos dijo, ya una vez que factorizamos y nos quedó esta expresión dentro del corchete, me doy cuenta aquí, huerquillos, que el delta X del numerador se puede simplificar con el delta X del denominador. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí. Sí. Bueno, esta estaría la simplificación entonces. Y con esto, la idea es que cuando yo divida con el delta X del lado derecho, chavillos, pues debo de simplificar después el delta X. Esa es la idea. Y chavillos, cuarto y último paso. Se lo voy a escribir aquí en pantalla. Pues resulta que como ya dividí tanto del lado derecho como del lado izquierdo, huerquillos, pues ahora el cuarto paso me dice, voy a sacar el límite cuando delta Y va cambiando con delta X, cuando siempre y cuando delta X tienda a 0. Entonces, chavillos, me traigo esto que yo tengo acá. Y resulta que voy a aplicar esto del límite cuando delta X tiende a 0. Y esto lo hago del lado izquierdo. Y si lo hago del lado izquierdo, chavillos, también lo hago del lado derecho. Entonces, este delta X va a afectar lo que yo tenga del lado derecho. Del lado izquierdo lo vamos a dejar expresado. Usted ya sabe calcular límites. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Miren. Y yo ya sustituyo el valor de delta X cuando tiende a 0. Bueno, entonces dejo de escribirlo del límite y nada más coloco la función. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Y miren, adelante. No, nada. Sí, estamos de acuerdo. Ok, gracias. Chavillos, entonces cuando yo el delta X lo cambio por su valor de 0, me doy cuenta que aquí este delta X le voy a colocar un paréntesis solamente para representar el valor. Y este es un 0. Ah, caray. Este fue todo el delta X, déjenme tomar solamente el 0. Por acá. Ahí está. Entonces, chavillos, ¿cómo sería esto? Miren, 0 al cuadrado, 0. 3x por 0, 0. Y resulta, huerquillos, que el resultado en este caso se le llama derivada, porque es como está cambiando en este caso, miren, la y con respecto a la x, bueno, huerquillos, pues vendría siendo 3x cuadrada.
Entonces, ¿de qué me doy cuenta? Bueno, si yo tengo una función como este caso que tenemos aquí, y si la podemos simplificar, huerquillos, pues hay que simplificarla. En este caso fue una multiplicación, realicé mi multiplicación, reduje términos semejantes, y me dio que y es igual a x cúbica menos 1. Esta función, las y las cambio por y más delta y, las x por x más delta x, restamos la función original, y a este proceso hay que simplificarlo. Una vez que lo simplificamos, divido tanto el lado izquierdo como el lado derecho entre delta x, y es muy común que del lado derecho se pueda simplificar la delta x. Después aplicamos el delta y sobre delta x con un límite cuando delta x tiende a 0. Lo hago del lado izquierdo, lo hago del lado derecho, y la finalidad es que ese valor de 0 en las delta x lo sustituyo, y me doy cuenta que realmente lo que estoy encontrando es la derivada de mi función, es decir, cómo está cambiando la variable y con respecto a la x, huarquillos, y el resultado sería 3x cuadrada. Otra manera de expresar este resultado, porque si tú te fijas es una división de delta y sobre delta x, una manera diferente de escribirlo sería como una división, pongo derivada de y con respecto a x. Esta sería otra forma de escribirlo, chavillos, ¿eh? Entonces, el tema que acabamos de ver es la derivada por incrementos. En este caso es la regla de los 4 pasos, derivada por definición. Y viene siendo entonces cómo cambia la variable y con respecto a la x. Chavillos, chavillas, ¿quedó claro el ejercicio del día de hoy? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por participar en la elaboración del presente video. Muy amables.